Hoy estuvo Pose y nuestro invitado hoy estuvo presente porque es senador. Me encantaría arrancar, Parrilli, buenas tardes, con preguntarle cuánto sale el precio del barril de petróleo, porque fue buenísima. Esa fue para... ¿Sabía, Parrilli? Pero Parrilli lo sabía, sí, claro, el que no lo sabía era... Bueno, ya está, dejémoslo pasar. Es porque, muy conocido. Claro, ya no es un secreto. ¿Sí, no? No, de inteligencia ni mucho menos. Lo tienen, pásenlo, que es para repetirlo. A ver. El barril históricamente ha estado entre los 40 a 50 dólares. ¿Pero saben cuál es el costo de producción del barril de petróleo? ¿Usted lo sabe, Chirilo? Le pregunto. Le estoy preguntando. Si sabe cuál es el costo de producción del barril de petróleo en la Argentina, promedio. ¿Terminó, senador Parrilli? No, le hago la pregunta y sigo. Pero no tengo por qué contestarla ahora. No lo sabe. No lo tengo presente porque va variando los costos. Pero más o menos. No tengo el del gas. Bueno, insisto, esto es como cuando ibas a la facultad y decía, me tocó la bolilla 1 y yo sabía la 2. Bueno, ¿qué va a hacer? Estamos frente a un gobierno, Parrilli, que no sabe de lo que tiene que hacer o se hacen los tontos. No, yo creo que hay un presidente que está claro, creo que profundamente equivocado, obviamente, pero él cree que tiene una misión, no sé, desde las fuerzas del cielo, mística, religiosa, no sé cómo llamarle, que está convencido de que tiene que llevar adelante una determinada política y con esto nos está llevando a todos los argentinos a una experiencia, como dijo Cristina Kirchner el otro día en Quilmes, ya no es anarcocapitalismo como él llama, sino un anarcocolonialismo, es decir, nos está llevando a todos los argentinos a un ajuste brutal y perverso, que es un sacrificio absolutamente inútil. Y no porque nosotros lo digamos, que seamos oposición, que estamos en contra. Lo que él está planteando ya se hizo en la Argentina. Claro. Ya se hizo en 2 oportunidades y terminó muy mal. Todas estas políticas de regulación, apertura de la economía, baja del salario, modificación de las leyes laborales, no protección de la industria nacional, baja del salario real, todo esto se hizo. Lo hizo Martínez de Oz en la década del 70, en el 76, con la dictadura militar, terminó en lo que fue el otro día, lo mencionamos, ¿no? Esa película tan emblemática, ¿no? En 1982, Plata Dulce, que demostró lo que fue esa Argentina, que terminó después con Alfonsín, ¿no? Que no pudo terminar su mandato. Y después la política del menemismo en el 90 con Cavallo, también la misma historia, y terminó en el 2001. Yo creo que el problema fundamental que tiene la Argentina y que se vio en los 2 procesos, Cristina lo describe muy bien en el documento que dio a conocer en febrero de este año, cuando habla que estamos en desarrollo de una tercera crisis de deuda en la Argentina. La primera fue con Alfonsín, la segunda fue con De la Rúa, y es la deuda externa argentina y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que ya no se habla más. Pero se esconde, porque en realidad eso, mira, ayer en la reunión estuvo el ex senador Yoma, contó, a lo mejor vos te acordarás, la anécdota cuando estuvo la crisis del 2001, que se derogó la ley de subversión económica, que él votó en contra, Cristina, Busti, algunos senadores. Ese era el meollo de la cuestión, digamos, ¿no? Los mismos financistas y funcionarios de esa época se dieron cuenta que estaban cometiendo un delito con todo lo que estaban llevando adelante. En lugar de solucionar el problema, modificaron la ley para que no les cayera el peso de esa ley de subversión económica, porque claramente había ese modelo. Y son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda, que te impone políticas que no ayudan para nada a solucionar los problemas de la Argentina. En todo caso, lo agravan. Tiene que ver el pago de la deuda, los intereses que nos están cobrando, las políticas que exige el Fondo Monetario Internacional. Fíjate, ellos siempre hablan de políticas de estabilización. Sí. Hace 40 años que venimos y nunca nos estabilizamos. Bueno, hoy lo dijo Milei. Si no hubiese política de estabilización, no hubiese bajado la inflación. No, bueno, pero acá lo que necesita son políticas de crecimiento, no de estabilización. Esas políticas de estabilización son las que siempre nos llevan al desastre económico, ¿no? Por eso creo que está bien, nosotros hoy
estamos tratando la ley bases y todos estos proyectos que el Ejecutivo está mandando, ¿no? Y nosotros le decimos, no es que no querramos tratar los proyectos, no es que nos neguemos a analizar los serios problemas que tiene la Argentina, pero vayamos tema por tema, Claro. vayamos caso por caso y vayamos analizándolo. Hoy concretamente le hicimos 2 propuestas concretas al gobierno para que vean que no estamos en la oposición por la oposición en sí mismo. Ellos han mandado un proyecto de ley que se llama el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ¿no? Que es una serie de beneficios. Nosotros le propusimos que en lugar de tratar esa ley, tratemos la ley que ya tiene sanción en diputados, media sanción, que es el acuerdo que hizo YPF en su momento con Petronas para la industrialización del gas con una planta de gas natural licuado en Bahía Blanca. Y ahí hay una serie le planteamos, Sí. de diferencias entre un proyecto y otro. El proyecto del RIFI habla de a partir de 200 millones de dólares se Sí. beneficia la inversión. Acá Sí. se habla de más de 1.000 millones. En el proyecto del RIFI cualquier sector, incluidos los que están, si viene un inversor y mañana compra una actividad existente, tiene una serie de beneficios. En el proyecto GNL, que ya tiene media sanción, es concretamente el proyecto de YPF con Petronas, que ya está firmado, hay un preacuerdo. Los derechos de exportación, en el proyecto del RIFI, es 0 derecho de exportación. Acá se establecen derechos de exportación hasta un 15% cuando el millón de BTU adquiere un precio que es, digamos, ya que da lugar a la posibilidad de tener altas rentabilidades. Más de $15 el millón de BTU ya tiene retenciones. Y es a partir del 5.º año. Las divisas, a partir del 3.er año, quedan totalmente afuera con este proyecto. Es decir, se llevan los recursos naturales, exportan lo que quieren y además las divisas que deberían traer quedan afuera. Quedan afuera. Es decir, se las llevan gratis, digamos. En este proyecto se prevé que el 50% puede quedar afuera para pagar intereses y capital, pero el otro 50% tienen que ingresar. Se le da un beneficio de bajar ganancias. ¿Qué le contestan a esto? No, ¿qué contestaron? Nada. ¿Qué van a contestar? Que el RIGI es el proyecto que ellos quieren, fue lo que dijo hoy. No hay posibilidad. No hay posibilidad, pero es altamente posible. Bueno, nosotros proponemos que lo discutamos, Claro. en el Senado, porque el Poder Ejecutivo puede decir, pero nosotros podemos cambiarlo. No hay contenido nacional, acá hay contenido nacional. No hay impacto ambiental, acá hay estudio de impacto ambiental. El arbitraje, hay arbitraje nacional, acá vamos directamente al CIADI. Prevé la industria nacional hasta un 30%. Nada, esa es una Es propuesta importante que esto que hicimos. marca Parrilli, porque primero por este concepto que usted daba de la oposición al principio, no es la oposición por la oposición, acá hay una alternativa, pero que además nadie está en contra de que haya inversiones. No, el tema obviamente. es con qué características, qué tipo de inversiones, Exacto. ¿Y para con qué qué? objetivo, claro. Y además, Claro. ¿para qué? ¿Y cuál es la característica de esa inversión? Mirá, acá se habla mucho del litio, ¿no? El litio se empezó básicamente a explotar en la Argentina a partir del 2014-2015. Nosotros el estudio que hicimos del año 2016 al 2022, incluido lamentablemente parte de nuestro gobierno, el litio tenía reintegro a las exportaciones. Entonces, resulta que vos pagabas el litio cuando se exportaba, Sí. primero que lo exportaban cuando valía $30.000 a $2.000. Llegó a valer 70, 80. Pero el promedio son $20.000 la tonelada de carbonato de litio. Acá lo exportaban a $2.000. Y pagaban regalías por eso, por ese monto. Pero le dábamos reintegro a las exportaciones del 7%. Quiere decir que se llevaban el litio, pero además el Estado Nacional les daba plata. En los 6 años que nosotros analizamos, se llevaron $143 millones de más. Es decir, entre lo que pagaron y lo que recibieron, $143 millones. No solamente eso, sino que además de todo eso, en el informe del Banco Central de la fuga de divisas, esas empresas habían fugado $100 millones. Y eran que le dimos, es decir, se llevaron el litio y encima le dimos plata. Entonces, ese tipo de inversiones no sirven sirven. para nada, obviamente. ¿Se quedó conforme con la exposición de Pose hoy? No, hoy yo creo que primero parecía un robot. Contestaba todas las preguntas, leía, No, nada. no, en ningún momento contestó. Fue a hacer un poco de circo con todas las consignas que el gobierno larga
permanentemente de las denuncias de los comedores, de la herencia que recibió, de las obras. Es decir, parecía como que todavía estaba en campaña. Pero lo concreto es que no respondió. Por ejemplo, nosotros les planteamos el tema de las represas. Bueno, no le van a dar nada a la provincia. Desconocen absolutamente los derechos de la provincia de poder participar en la administración y en la operación y el mantenimiento de las represas. Y esta no solamente es del río Limay, sino también tenemos Alto Grande y tenemos, esos son binacionales, ¿no? Y Yacyretá. Es decir, a las provincias las relegan totalmente de toda incidencia que puedan tener en la administración de sus recursos naturales, ¿no? Bueno, el presidente tampoco las visita. Pero, repetilo, Pedro, porque no... El presidente tampoco las visita. Claro, claro. No, está más preocupado, parece, por ir afuera, al exterior, que por visitar a las provincias, ¿no? Vos me preguntabas al principio si había un plan. No sé si hay un plan. Lo que sí sé es que el presidente está con ese objetivo y alrededor de él, esa foto del Yao Yao, están los buitres de la Argentina, que son los que quieren robarse y sacar lo que puedan de la Argentina frente a este gobierno que le está regalando absolutamente todo, ¿no? Los grandes grupos económicos, los fondos buitres. Bueno, nosotros decimos, este ajuste no es neutro, no es que todos hacemos un sacrificio, no, todos no hacemos un sacrificio. ¿Hace un sacrificio quién? Los jubilados, los asalariados, la clase media con las tarifas, con las prepagas, pero hay algunos que se están llenando de plata. Pagamos de diciembre a ahora, y hoy lo reconoció el jefe de gabinete, 4.000 millones de dólares de intereses de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, a los organismos financieros internacionales y a los acreedores privados, solo de intereses. Y este año tenemos más de 18.000 millones de dólares que pagar. Por eso nosotros decimos, el problema fundamental de Argentina es la deuda. Hay que renegociar el acuerdo con el fondo, hay que renegociar la deuda con los acreedores privados y hacer un plan que nos permita crecer y obviamente pagar. Pero este gobierno, Milei, cuando asumió, cuando le preguntaban por el fondo, él dijo que a mí el fondo no me preocupa porque el ajuste que voy a hacer es mucho más profundo que el que pide el fondo. Sí, efectivamente, lo está haciendo así, pero bueno, las consecuencias están a la vista. Lo está sufriendo el pueblo argentino de una manera... Es cierto que está haciendo lo que hizo Macri, nada más que más rápido, pero la consecuencia es muy seria, ¿no? Sí, Ro. Sí, por mañana hay de vuelta, como siguen las exposiciones con la ley bases. Le pregunto por qué el gobierno era optimista con obtener dictamen. De todos modos, le pregunto si está en el poroteo muy específico, pero también el peronismo va a tener su propio dictamen, que va a ser en rechazo, supongo. Sí, nosotros ¿Y qué es lo que puede pasar? En principio somos 33 senadores, estamos todos de acuerdo en rechazar tanto la ley bases como la reforma impositiva y el blanqueo. Pero te reitero, no es porque estemos por el rechazo en sí mismo, sino que tenemos propuestas concretas para hacer una reforma impositiva, pero no una reforma impositiva donde le cobremos menos a los ricos, a los poderosos, y le cobremos más a la clase media y a la clase trabajadora, como es la reimplantación del impuesto a la ganancia. No sé si va a haber dictamen mañana, la verdad que no creo. Todavía hay muchos invitados, muchos expositores. Hasta ahora todos los expositores que han ido se han manifestado en contra de los empresarios, gente de la cultura, del cine. Hasta ahora nadie que, digamos, ha ido a apoyar estos proyectos de ley. Parrilli, ¿no? permíteme una... Sí, Por supuesto. Estamos viendo un debate muy robusto y muy interesante en la Cámara de Senadores. Están saliendo cosas que no conocíamos. ¿Qué pasó en diputados? preguntarle a los diputados, no lo sé. No solamente el tema del RIGI, tenemos el tema de la ley de hidrocarburos. Mira, la Argentina históricamente, desde 1907 que se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia, vino luchando por el autoabastecimiento. ¿Sí? En la época de Frondizi, de Perón. Es más, la ley de hidrocarburos es de la dictadura militar de Onganía, de 1967. Siempre el objetivo fue el autoabastecimiento. Nosotros siempre decíamos que Argentina no era un país petrolero, era un país con petróleo. No nos alcanzaba ni siquiera para el consumo. A partir del descubrimiento de Vaca Muerta y de pasar a ser el segundo reserva de shale gas y el tercera reserva de petróleo en el mundo, tenemos la posibilidad del autoabastecimiento. Estábamos llegando a eso por la producción de Vaca Muerta, por haber estatizado YPF
Y además porque se hicieron los ductos, se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, se hicieron los oleoductos, entonces estamos llegando a precisamente el autoabastecimiento. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener gas y combustible a los precios nuestros, de acuerdo a la producción local. Bueno, eso desaparece. En la nueva ley de hidrocarburos que ellos plantean, hablan de no figura más el autoabastecimiento. El objetivo es maximizar la renta. ¿De quién? De las empresas petroleras. Entonces nosotros vamos a pagar el combustible y el gas como lo paga Francia, España, que no tiene gas ni petróleo. Hoy hablaba con... Si mañana, discúlpame, No, por favor. ocurre, porque hoy el barril de petróleo está a $90. Acá, como yo decía ahí, estaba a 45, hoy tenemos el precio a 75 y lo quieren llevar a 90. Mañana ocurre un conflicto internacional y el barril de petróleo se va a $150, como ya estuvo en algún momento, vamos a pagar la nafta a 10.000 pesos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? El costo nuestro no tiene nada que ver con eso, ni el costo de extracción, ni de producción, ni de destilación, nada, simplemente maximizar la renta. Es decir, que nosotros seamos, digamos, nos internacionalizamos, que en el precio, pero no en los ingresos, en lo que tenemos que pagar. Esa es otra cosa muy grave, ¿eh? La modificación de la ley de hidrocarburos da, digamos, destruye toda el empresariado que hay y destruye toda la posibilidad de que tengamos energía a los costos nuestros. Hoy hablaba en Radio 10 con un diputado por Mendoza, que me estoy olvidando el nombre, me va a matar, que me hablaba de que está en riesgo la ley de zona fría. Así es. Porque por la distribución es un poco complejo, por lo menos para mí, la explicación económica, pero que están atentos y le dijeron al gobierno nacional, ojo que, porque expliquemos que la zona fría, entre otras cosas, corríjame si me equivoco, tiene que ver con que federalmente tratemos de hacer que en las regiones del país donde pasan frío 3 meses y frío de verdad, Sí, se consume más gas. si se consume más gas, no paguen las cifras que pagan, que sea un poco, ¿no? Bueno, ahora se va a ir a las nubes Claro. el consumo de gas. Y además, fíjate, hoy le hicimos otra propuesta también A ver. al jefe de gabinete. El artículo primero declara la emergencia pública en materia administrativa y energética, dice, ¿no? Pero resulta que cuando vas al artículo 64 del proyecto de ley, que dice la revisión de los contratos, excluye expresamente de revisar o rescindir o renegociar los contratos que tienen que ver con la generación de energía eléctrica. ¿De quiénes son esos contratos? De los amigos del gobierno, de los amigos de Caputo, de Midlin, de Caputo, de AES, del grupo de 5 o 6 empresas que son los que maneja. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cristina lo explicó el otro día en Quilmes. El aumento desmesurado que estamos de la energía eléctrica no se debe por la quita de subsidios, se debe a esos contratos. Son contratos que le estamos pagando $123, y esto lo reconoce Midlin, esta información Sí. oficial que está en la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, porque ellos cotizan en bolsa en Nueva York y tienen que informarlo. Venden el megavatio a $123, ¿sí? ¿Y cuánto ganan? 103. Quiere decir que les cuesta 20. Es decir, les cuesta 20 y ganan 100, ganan el 500% en dólar. Entonces, hoy el precio, digamos, exorbitante que estamos pagando es producto de esos contratos. Contratos que se hicieron todos en la época de Macri, de generación térmica y generación renovable, teóricamente, ¿no? Con la generación eólica y fotovoltaica. Pero estamos pagando $120, $130 el megavatio. Una hidroeléctrica, por ejemplo, a Salto Grande le pagamos $3 el megavatio. A Yacyretá $5. Las represas nuestras en el río Limay cobran $19. Cuando le decimos, bueno, le damos facultades para que renegocien estos contratos, ¿qué nos contestó el jefe de gabinete? No, hay seguridad jurídica. Es decir, seguridad jurídica para los amigos. Para los que no son amigos vamos a renegociar todos los contratos. ¿Por qué cree que la ciudadanía acompaña, incluso después de tantas medidas que son muy, muy fuertes para la propia gente que lo votó, acompaña todavía al gobierno de Javier Milei, con un Javier Milei que, sin lugar a dudas, sostiene que todo fue el culpa del kirchnerismo, ¿no? ¿Cree que hay algo de eso? Primero que hace 5 meses, no es tanto tiempo, son 4 años la gestión de gobierno. Cuando vos mirás la historia de los gobiernos que tuvieron problemas, los problemas empezaron al año.
Sí, mucho después el Obviamente de ahora Macri, esto es incluso todo mucho más 2018. rápido, ¿no? Yo creo que se va a acelerar. Como las reformas son más rápidas, obviamente también la reacción creo que va a ser más rápido. Pero hace apenas 5 meses que estamos en el gobierno. Y creo que ellos se montaron sobre algo que, mirá, el otro día en una reunión con jóvenes y con gente en Neuquén, un chico de 17 años decía, para mí la democracia es Cristina diciendo me convierto en calabaza, en 2015, tenía 17 años. Bueno, claro. Y después vino el gobierno de Macri, lamentablemente el gobierno de Alberto, que obviamente, más allá de las críticas que yo tengo, fue mejor que si hubiera sido reelecto Macri, desde ya que... Por supuesto. Pero obviamente que mucha gente se sintió defraudada, decepcionada por la gestión nuestra. Y bueno, buscó a Milei porque era lo que le parecía novedoso, distinto, diferente. Y yo no sé si las encuestas están mostrando realmente lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero yo creo que hay que esperar. Ojalá me equivoque y ojalá que Macri gobierne bien para la gente, porque es lo que todos queremos. Milei. Perdón, Milei. No parece que va en ese sentido, parece todo lo contrario. ¿Y hacia dónde debiera, o qué debiera plantearse el peronismo para salir de Milei? Yo creo que si nosotros suponemos que el fracaso de Milei nos lleva al gobierno, nos equivocamos. Estoy convencido que desde nuestro espacio político, primero tenemos que reivindicar lo que hicimos del 2003 al 2015, cuando uno busca los indicadores, todos sentirnos orgullosos de lo que hicimos ahí, no solamente porque nos fuimos del fondo, renegociamos la deuda, creamos empleo, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sino porque además porque tuvimos un gobierno, tanto el de Néstor como Cristina, que generaban expectativas y generaban adhesión y le daban un futuro a la gente. Pero con eso no alcanza. Partiendo desde ahí, desde eso que hicimos, tenemos que plantearnos cuáles son las nuevas demandas y las nuevas reclamos que tiene la sociedad argentina con nosotros. Y plantear algunas cosas que tenemos que repensarlas. Cristina lo planteó muy claro en el documento ese de febrero, ¿no? Cuando plantea, nosotros hablamos del Estado presente, pero además tiene que ser eficiente. Un Estado presente y eficiente. Nosotros hablamos de las empresas públicas, sí es cierto, pero no tenemos que descartar que pueda haber capital privado que mejore la rentabilidad, que mejore la eficiencia, exactamente, como el caso YPF. La salud, hicimos mucho por la salud, pero también es cierto que en la salud hay como una suerte de sectores estancos que se gasta mucha plata y no es la salud que deberíamos tener. Tenemos la salud pública, los sindicatos, la privada, la educación. Bueno, todo lo que tiene que ver yo estoy de acuerdo, perdón la interrupción, Oscar. Yo Sí. estoy muy de acuerdo. Ahora, ese muchacho de 17 años que en Neuquén dijo, yo mi imagen de la democracia es Cristina diciendo me convierto en calabaza. Todo este lenguaje que lo comparto, y que habla de la realidad que fue el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, ¿no les empieza a quedar lejos a esta generación? Sí, por eso, desde ya. Que no quiere decir que haya que enterrarlo, digo, quizás hay que pensar de otra forma. Hay que decir, bueno, eso se hizo, fue posible, hay que mostrarlo como ejemplo de que se puede. Que se puede, claro. Se hizo, se mejoró la calidad de vida, se bajó el desempleo, se bajó la pobreza, se bajó la indigencia. Se puede. ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Nuevos liderazgos se tienen que hacer? Primero hay que saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y los liderazgos vienen como consecuencia de todo eso. Mirá, el otro día en los cursos que estábamos dando en el Instituto Patria, en un curso que estamos dando a nivel latinoamericano con otros institutos de formación política de México, de Brasil, bueno, varios, había un tema que estábamos planteando, bueno, ¿qué es lo que debe ser un militante? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros que tenga un dirigente político, un militante político? Entonces, había 3 cosas. Primero, clara concepción de lo que uno defiende, de los intereses que uno tiene que defender, qué es lo que quiere, tener clarito el modelo de sociedad, el modelo de gobierno que quiere tener. No ser Scioli sería, esto va por mi cuenta, no ser Scioli, esto lo dije yo. Tener claro. Punto 2. Punto 2, Sí. capacidades técnicas. Nosotros Bien, necesitamos a alguien que sepa el tema de salud, que sepa el tema de relaciones exteriores. Y tercero, tener honestidad y coraje, valentía. En este oficio No queda nada nadie. es gratis. En este oficio nada es gratis. Y cuando vos tomás alguna decisión, algunos callos
tocás. Y esos callos no se callan la boca. Yo cuento y siempre creo, ¿por qué la atacan tanto a Ana Cristina, no? ¿Por qué los fondos buitres la atacaron tanto, la vilipendiaron, la difamaron, la persiguieron a nivel internacional? Mira, porque nosotros llegamos a algo, Cristina y con Héctor Timerman, gran canciller, en septiembre del 2015 se logró algo inédito en la historia del mundo y de las finanzas del mundo. Las Naciones Unidas sacaron una resolución, iniciativa nuestra, por el cual aquellos países que entraban en default, cuando reestructuraban su deuda, si el 76% la aprobaba, se hacía obligatorio para todos los acreedores. A partir de eso, todos los países que entraron en default aplicaron esa doctrina. Ahora, ¿a quién perjudicó eso? A los fondos buitres, obviamente, aquellos que iban en busca del 2, el 3, el 5% de capital defaulteado, lo compraban por 2 pesos y después extorsionaban a los gobiernos, como hicieron con nosotros. Bueno, eso fue lo que hicimos. Entonces, obviamente, esa decisión política que tomó Cristina Kirchner de ir a Naciones Unidas y que Naciones Unidas, por 140 y pico votos, creo que hubo 4 o 5 países que se opusieron, obviamente Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá, no sé si alguno más, bueno, no fue gratis. Realmente, fue un hecho. Y bueno, hay que tener coraje y valentía para Yo pensaba hacer en un eso. repaso general. A Lugo en Paraguay lo destituyeron, un golpe de Estado. Así es. A Chávez le dieron un golpe de Estado, necesitaron destituirlo más de una vez. Murió con una enfermedad esa espantosa. Zelaya. Zelaya, en un golpe. Honduras. Lula fue preso. Correa recibió Y a Dilma le hicieron un juicio político. A Dilma le hicieron un juicio político. A Correa se le levantó la policía. ¿Te acordás, Sí, Pedro? sí. A Petro se lo quieren llevar puesto a través A del Poder Petro, Judicial ahora en Petro Colombia. a Cristina Kirchner la persiguieron, la condenaron y la intentaron matar. O sea, cuando vos representás y defendés los intereses del pueblo, te va mal. No, te va bien. Te va bien, Cristina. tenés razón. Te va Mirá, bien, pero la pasás mal. Cuando salís Bueno, de la depende misma de lo que manera es prolijita pasarla como mal. entraste, porque No, cagaste a alguien. no la pasás mal, no es el mensaje eso. Es al revés. Hay un discurso de Cristina del 2011 en Ginebra, en el G20, donde precisamente dice estas cosas. Mira, 2011, mucho antes de lo que ocurriera, lo que fue la primavera, digamos, europea, con Podemos y los levantamientos en Francia, en España y demás. Cuando la democracia no le da respuesta a la gente, Ni porque la satisfacción dirigencia democrática, política, claro. exactamente, la dirigencia política no tiene el coraje o la valentía de tomar las decisiones que tiene que tomar, la gente te abandona. Entonces vos tenés 2 opciones, o te felicitan los grandes grupos económicos, o te reconoce el pueblo. Bueno, uno elige dónde Está quiere bien, estar. lo que quise decir, está bien. Lo que quise decir es que todo ese camino de representación popular la tenés que bancar. Y lógico, A que eso si voy, no, no la pasás. mirá, buscate otro Pasás empleo, bravo. buscate otra cosa. Dedicate a otra cosa. Dedicate a Bueno. otra cosa, no te dediques a hacer política. La vemos que está saliendo, Cristina cada vez habla más, ¿está Bueno, no, entrando en calor o ya estaba? No, Siempre es una está, militante siempre está. política, es una militante política como toda nuestra generación y por lo tanto siempre está interesada y con ganas de decir cosas. Y además, yo digo, es la única que realmente plantea cosas nuevas, ¿no? Porque lamentablemente, ¿no? Hay una mediocridad muy grande en la dirigencia política nuestra, propia y ajena, y que no tiene la capacidad de generar nuevas ideas, nuevos temas y ver realmente cuáles son los verdaderos problemas que tenemos los argentinos, ¿no? Oscar Parrilli, muchísimas gracias, muchas gracias por a venirse ustedes. por y Gracias. por este rato. Bueno, Pedro Brigger.